secreto de la flor de la vida, volumen 1, por Drúmbalo Melquisedec. En esta serie de videos iré narrando el libro completo. En esta ocasión toca el capítulo 3. Quien guste descargar el libro, dejaré un link en la descripción de este video para que puedas leer el libro. Tercera parte. Concepción de la raza humana. El papel de Sirio. Todd dice que había gigantes aquí en la Tierra. Eso fue todo lo que dijo. No dijo cómo llegaron aquí o de dónde venían. Dijo que cuando fue creada nuestra raza, esos gigantes se convirtieron en nuestra madre. Dijo que 7 de ellos se unieron, dejaron sus cuerpos muriendo conscientemente y formaron un patrón de 7 esferas de conciencia entrelazadas, exactamente como el patrón del Génesis. Se abren paréntesis que aprenderán en el capítulo 5, se cierran paréntesis. Esta unión creó una flama blanquiazul que los antiguos llamaron la flor de la vida y colocaron esta flama dentro del útero de la tierra. Los egipcios llamaban a esta matriz los salones de Amenti, que es un espacio en la 4ª dimensión que está localizado tridimensionalmente como a 1000 millas bajo la superficie de la Tierra y está conectado con la Gran Pirámide a través de un pasaje de 4ª dimensión, uno de los cuales principales de los salones de Amenti es la creación de la nueva raza o especie. Dentro hay una habitación basada en proporciones Fibonacci, hecha de lo que parece ser piedra. En medio de la habitación yace un cubo. Sobre el cubo está la flama que crearon los Nefilim. Esta flama, que tiene 4 o 5 pies de alto y como 3 pies de diámetro, tiene una luz blanquiazul. Esta luz es prana, puro, conciencia pura, que es se abren comillas, óvulo, se cierran comillas, planetario, creado para que nosotros comenzáramos este nuevo sendero evolutivo que llamamos humano. Todd dice que si existe una madre, debe de haber un padre en algún lado, y la naturaleza del padre, el esperma del padre, debe provenir desde fuera del sistema o cuerpo. Entonces, cuando los Nefilim estaban montando sus matraces y se estaban preparando para desarrollar esta nueva raza, otra raza de seres de una estrella distante del tercer planeta desde Sirio B se estaban preparando para viajar a la Tierra. Había 32 miembros de esta raza, 16 hombres y 16 mujeres, que estaban casados en una sola familia. También eran gigantes, de la misma altura que los Nefilim, aunque los Nefilim eran principalmente seres tridimensionales. Los sirianos eran principalmente de 4ª dimensión. 32 personas casadas entre sí probablemente puede sonar extraño. En la Tierra, un hombre y una mujer se casan porque están reflejando la luz de nuestro Sol. Nuestro Sol es un Sol de hidrógeno que tiene un protón y un electrón. Nosotros duplicamos ese proceso de hidrógeno y es la razón por la que nos casamos como lo hacemos, uno a uno. Si visitaran planetas que tienen soles de helio,
que tienen 2 protones, 2 electrones, 2 neutrones, entonces encontrarían 2 hombres y 2 mujeres uniéndose para tener hijos. Cuando van a un sol como Sirio B, que es una enana blanca y altamente evolucionada, tiene un sistema de 32. Se abren paréntesis, germanio, se cierran paréntesis. Entonces los sirianos llegaron aquí y sabían exactamente qué hacer. Entraron directamente dentro de la matriz de los salones de Amenti, justo dentro de la pirámide y ante la flama. Estos seres tenían la comprensión de todas las cosas y que todas estas son luz. Ellos comprendieron la conexión entre el pensamiento y el sentimiento, así que simplemente crearon 32 losas de cuarzo rosa que tenían como 30 pulgadas de alto, 3 o 4 pies de ancho y más o menos 18 a 20 pies de largo. Las crearon de la nada, absolutamente nada, alrededor de la flama. Entonces se acostaron sobre estas losas, alternando hombre y mujer boca arriba, con sus cabezas hacia el centro alrededor de una flama. Finalmente, después de 2000 años, los primeros seres humanos nacieron de Gondwanalandia, en las costas occidentales de África del Sur. La llegada de Enlil. Ahora, la parte de la historia en donde los sirianos son el padre no parece correlacionarse completamente con lo que dicen los registros sumerios, al menos de acuerdo con la historia proporcionada por Sitchin. Hasta que tomamos una secuencia de eventos que Sitchin pareció no comprender. Enlil, que fue el primero en venir a la Tierra y era el jefe en África del Sur, no aterrizó en la tierra firme cuando llegó a la Tierra. Él aterrizó en las aguas. ¿Por qué? ¿En las aguas? Porque era allí en donde estaban los delfines y las ballenas. Los delfines y las ballenas eran el nivel más alto de conciencia en este planeta y todavía lo son. Enlil tenía que ir al océano para obtener permiso para vivir y extraer oro en la Tierra. ¿Por qué? Porque este planeta pertenecía a los delfines y las ballenas y es una ley galáctica que se debe conceder permiso antes de que una raza externa al planeta pueda entrar a un sistema de conciencia diferente. De acuerdo con los registros sumerios, Enlil permaneció con ellos mucho tiempo y cuando decidió finalmente entrar a tierra, era mitad humano y mitad pez.
En un punto, Enlil se volvió totalmente humano. Esto fue descrito en los registros sumerios. Verán, el tercer planeta desde Sirio B, que algunos llaman Oceanía, resulta ser el planeta natal de los delfines y las ballenas. Peter Shinstone, líder del movimiento de los delfines en Australia, ha canalizado un libro inusual, La leyenda del delfín dorado, que surgió de los delfines y describe exactamente cómo ellos llegaron de otra galaxia, cómo llegaron a la pequeña estrella llamada Sirio B y cómo viajaron a la Tierra. El planeta entero allí es casi completamente agua. Existe una isla como del tamaño de Australia y otra como del tamaño de California. Y eso es todo. En esas dos masas de tierra existen seres tipo humano, pero no muchos. El resto del planeta es todo agua. Es cetáceo. Existe una conexión directa entre los seres con tipo humano y los cetáceos. Entonces, cuando Enlil, se abren paréntesis, un nefilim, se cierran paréntesis, llegó aquí, primero conectó con los delfines, se abren paréntesis, sirianos, se cierran paréntesis, para recibir su bendición. Después fue a la tierra y comenzó el proceso que condujo a la creación de nuestra raza. Madres nefilim. Para recapitular y aclarar, después de la rebelión, cuando se decidió crear una nueva raza aquí en la tierra, fueron los nefilim los que se convirtieron en el aspecto materno. Los registros sumerios dicen que 7 mujeres dieron un paso al frente. Entonces los nefilim tomaron arcilla de la tierra, sangre del primate y esperma del joven hombre nefilim. Lo mezclaron y lo pusieron dentro de los úteros de las jóvenes mujeres nefilim, que fueron elegidas para esto. Dieron nacimiento a bebés humanos. Entonces 7 de nosotros nacimos al mismo tiempo, no solo un Adán y una Eva, de acuerdo con la historia original. Y éramos estériles, no podíamos reproducirnos. Los nefilim continuaron procreando pequeños humanos, formando un ejército de pequeños seres. Nosotros, colocándolos en la isla de Gondwanalandia. Si quieren creer esta historia, que es en parte un registro sumerio, en parte de Tot, nuestra raza madre son los nefilim y nuestra raza padre son los sirianos. Ahora, si no fuera por los registros sumerios que conciernen a los nefilim, todo esto parecería absolutamente extravagante. Todavía lo parece, pero existe una cantidad tremenda de evidencia científica de que esto es verdad. Si leen los registros arqueológicos, no sobre el padre siriano, pero sí definitivamente sobre la madre nefilim. La ciencia no comprende cómo llegamos aquí. Estarán al tanto de que existe un, se abren comillas, eslabón perdido, se cierran comillas, entre los últimos primates y nosotros. Parecimos haber salido de la nada. Ellos saben que tenemos 150 y 250,000 años de antigüedad, pero no tienen ni idea de dónde vinimos o cómo nos desarrollamos. Simplemente pasamos a través de algún portal místico y llegamos. Adán y Eva. Otra parte interesante de los registros sumerios fue que las ciudades del norte, cerca de lo que hoy es Irak,
se volvieron sumamente elaboradas y extremadamente hermosas. Después de extraer oro durante un tiempo en África, estaban en selvas tropicales, tenían grandes jardines a su alrededor. Finalmente se decidió, de acuerdo con los registros sumerios, traer a algunos de los esclavos de las minas del sur hacia las ciudades para hacerlos trabajar en los jardines. Evidentemente éramos muy buenos esclavos. Un día, el hermano mayor, Enlil, Enki, se abren paréntesis, cuyo nombre significa serpiente, se cierran paréntesis, se acercó a Eva, y los registros usaron ese nombre, Eva, y le dijo que la razón por la que su hermano no quería que los humanos comieran de ese árbol en el centro del jardín era porque haría iguales a los Nefilim. Enki estaba intentando vengarse de su hermano por una disputa que tenían, se abren paréntesis. Toda la historia es mucho más compleja que esto, pero pueden leerla en los registros. Se cierran paréntesis. Entonces Enki convenció a Eva de comer de la manzana del árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual, de acuerdo con los registros, incluía más que solo un punto de vista dual. Le dio el poder de procrear, de dar nacimiento. Entonces Eva encontró a Adán y comieron de este árbol y tuvieron hijos, cada uno de los cuales fue enlistado por nombre en las tabletas sumerias. Ahora piensen, en la historia de Adán y Eva, de aquí en adelante, ambas historias, la de los registros sumerios y la de la Biblia, Dios camina a través del jardín. Está caminando, está en un cuerpo, en carne, lo que fue sugerido en el Génesis. Está caminando a través del jardín, llamando a Adán y a Eva. No saben en dónde están. Él es Dios, pero no sabe en dónde está Adán y Eva. Los llama y ellos vienen. Él no sabe que comieron del árbol hasta que los ve tratando de esconderse porque están avergonzados. Entonces se da cuenta de lo que han hecho. Aquí hay otra cosa. La palabra para Dios, Elohim, en la Biblia original, de hecho es en todas las Biblias, no era singular sino plural. El Dios que creó a la humanidad era en sí una raza de seres. Cuando Enlil se dio cuenta de Adán y Eva, habían hecho esto, estaban furiosos, no quería que comieran especialmente de otro árbol, el árbol de la vida, porque no solo serían capaces de procrear, sino que se volverían inmortales. Se abren paréntesis. No sabemos si estos son árboles reales o no. Podría ser algún símbolo vinculado con la conciencia. Se cierran paréntesis. Por lo tanto, en ese punto Enlil sacó a Adán y a Eva de su jardín, los puso en algún otro lugar y los observó. Tuvo que haberlos observado porque escribió los nombres de todos los hijos e hijas. Él sabía todo lo que estaba sucediendo en toda la familia. Todo estaba escrito más de 2000 años antes de que fuera escrita la Biblia. Desde el tiempo de Adán y Eva, nuestra raza se desarrolló en dos ramas. Una que podía procrear, era libre, se abren paréntesis, aunque estaba supervisada, se cierran paréntesis, y la otra que no podía tener hijos y era esclava. De acuerdo con los científicos modernos, esta última rama continuó extrayendo el oro hasta los 20,000 años como mínimo. Los huesos de esta segunda rama, que fueron encontrados en las minas, eran idénticos a los nuestros. La única diferencia
es que no podían tener hijos. Esta rama fue completamente destruida en el tiempo del gran diluvio, más o menos, hace 12.500 años. Se abren paréntesis. Hay mucho más sobre este tema que abordaremos en el momento correcto, se cierran paréntesis. Estaremos hablando sobre 4 cambios de los polos en este trabajo: cuando se hundió Gondwanalandia, cuando se hundió Lemuria, cuando se hundió la Atlántida, se abren paréntesis, que es el gran diluvio, se cierran paréntesis, y la que está a punto de suceder ahora. Esta nota es importante para comprender. De acuerdo con Todd, el grado de inclinación del eje de la Tierra y el grado del cambio de polo que sucede en bases muy regulares, de acuerdo a la ciencia, tienen una relación directa con el cambio de la conciencia del planeta, porque la última vez que cambió el polo, en el tiempo del gran diluvio, el polo norte estaba en Hawái. Se abren paréntesis, me doy cuenta que esto es debatible, se cierran paréntesis. Cuando menos es aquí en donde estaba el polo magnético y ahora está prácticamente a 90 grados de allí. Ese es un gran cambio, no fue un cambio positivo, sino uno negativo. Descendimos de conciencia, nos ascendimos. El surgimiento de Lemuria. De acuerdo con Todd, después de Adán y Eva, hubo cambios importantes en el eje, lo que sumergió a Gondwanalandia. Todd dice que cuando Gondwanalandia se hundió, otra masa de tierra surgió en el Océano Pacífico, que llamaremos Lemuria. Y los descendientes de Adán y Eva fueron llevados de su tierra natal a Lemuria. Figura 3-12, Lemuria. La figura 3-12 no es exactamente como se veía Lemuria, pero es cercano de cierta forma. Se extendía desde las islas de Hawái todo el camino hasta las islas de Pascua. No era una masa sólida, sino una serie de miles de islas que estaban vinculadas muy de cerca. Algunas de ellas eran grandes, algunas pequeñas, y había muchas más de las que muestra esta foto. Era como un continente que estaba escasamente sobre el agua, un continente de agua. La raza de Adán fue llevada allí y se le permitió desarrollarse por sí sola, sin la interferencia de los Nefilim. Según sé, permaneció en Lemuria entre 65 y 70.000 años. Mientras estuvimos en Lemuria fuimos muy felices, tuvimos muy pocos problemas, nos estábamos acelerando a través de nuestro sendero evolutivo y nos desempeñábamos muy bien. Hicimos muchos experimentos en nosotros mismos e implementamos muchos cambios físicos en nuestros cuerpos.
Estábamos cambiando nuestra estructura ósea, trabajando mucho en la base de nuestra columna, trabajamos en el tamaño y en la forma de nuestro cráneo. Éramos mayormente cerebro derecho, femeninos en la naturaleza. Un ciclo evolutivo tiene que elegir si ser masculino o femenino, tal como ustedes lo hicieron cuando vinieron a la Tierra. Tienen que tomar esa decisión. Entonces nuestra raza se estaba volviendo femenina. Para el momento en el que se hundió Lemuria, equivalíamos como raza a una niña de 12 años, más o menos. Las exploraciones de Lemuria en 1910. El hecho de que probablemente existió Lemuria se estableció en nuestra sociedad tan atrás como 1910. No recordamos mucho sobre este conocimiento, porque en 1912 sucedió algo que cambió nuestro curso de la evolución. En 1912 se llevaron a cabo experimentos que eran similares a los experimentos Filadelfia de 1942 y 43, de los que hablaremos más tarde. Ellos realmente hicieron el experimento de 1913, pero resultó ser una gran catástrofe. Y yo personalmente creo que este experimento es lo que causó la Primera Guerra Mundial, en 1914. Después de esto nunca fuimos los mismos. Antes de la Primera Guerra Mundial, el patrón de crecimiento espiritual en los Estados Unidos era muy similar a lo que está sucediendo ahora. Las personas estaban extremadamente interesadas en el trabajo espiritual, psíquico, la meditación, la comprensión del pasado antiguo y en cualquier otra cosa de esas naturalezas. Personas como Coronel James Churchward y Augusto Le Plongeon en Francia Entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Nos quedamos dormidos y no comenzamos a despertar otra vez hasta en 1960. Pero la prueba que tenían en 1910 sobre la existencia de Lemuria era sumamente extraordinaria y tenían que ver con el coral. El coral puede crecer debajo de la superficie del agua, a una profundidad de 150 pies solamente. En 1910 yo sospecho que en el fondo del Pacífico estaba más elevado de lo que está ahora, porque eran capaces de ver los anillos de coral en la superficie del fondo del océano, en dirección a la isla de Pascua, hasta una gran distancia. Por cierto, el fondo del océano se eleva y se sumerge. Puede que no lo sepan, pero el océano Atlántico se elevó más de 2.000 millas en diciembre de 1969. Pueden revisar esto en las publicaciones de enero de 1970 de la revista Life. En el área de Bermuda, muchas islas comenzaron de pronto a emerger de la superficie. Algunas todavía están allí, pero la mayoría de ellas se volvieron a hundir. El fondo del océano tenía 2 millas más de profundidad antes de ese momento. En el tiempo que Platón escribió la Atlántida y el Océano Atlántico, los griegos estaban teniendo problemas para navegar sus barcos hacia el Océano Atlántico, fuera del estrecho de Gibraltar, porque el agua en esa área tenían solamente 10 o 15 pies de profundidad, algunas veces incluso menos. Ahora el agua es profunda nuevamente.
Los anillos de coral que descubrieron en el Pacífico se estima que estaban en 1800 pies de profundidad. Esto significa que los anillos tenían originalmente islas en medio, porque el coral tenía que estar cerca de la superficie con el fin de crecer. Los anillos estaban a 1800 pies de profundidad. Significaba que debido a que el coral no puede crecer más abajo de 150 pies, el anillo se hundió muy lentamente. En 1910, las personas podían ver esos anillos extendiéndose a la distancia. Entonces sabían que debieron de existir muchas islas allí en algún tiempo. Es probablemente más importante que si siguen a la flora y a la fauna de las islas hawaianas, encuentran las mismas características en toda una superficie de islas, moviéndose a lo largo de un arco desde Hawái y todo el camino hacia las islas de Pascua. Esas islas están separadas por grandes distancias, pero si lo ven en un mapa, verán una hilera larga. Esa hilera solía correr a lo largo de la costa oriente de Lemuria. Todas esas islas, incluyendo Tahití, Moorea, eran parte de Lemuria. Todas las islas en este cordón tienen exactamente la misma fauna y flora, no en cualquiera de las otras islas, solo en este cordón. Los mismos árboles, las mismas aves, abejas, insectos, bacterias, lo mismo de todo. La ciencia puede explicar este fenómeno solo si en algún momento hubo puentes de tierra mucho más cercanos entre esas islas. Ai y Tilla y el inicio del Tantra. Esta nueva civilización en Lemuria se estaban desarrollando muy bien. Todo estaba progresando maravillosamente. Pero eventualmente la mayor parte de Lemuria se hundió. Miles de años antes de hundirse, había allí dos personas cuyos nombres eran Ai y Tilla. Esta pareja hizo algo que nadie había hecho antes, cuando menos en nuestro ciclo evolutivo. Ellos descubrieron que si hacían el amor en cierta forma y si respiraban de cierta manera, obtenían diferentes resultados cuando se tenía un hijo. Por medio de la concepción de ese tipo distinto de nacimiento, los tres, la madre, el padre y el niño, se vuelven inmortales. En otras palabras, al tener un hijo de cierta manera, la experiencia te cambia para siempre. Ai y Tilla sospecharon que se habían vuelto inmortales. Estoy seguro, debido a su experiencia. Conforme pasó el tiempo y todos los demás comenzaron a morirse, pero ellos permanecían vivos, de que ellos realmente tenían algo, por lo que finalmente establecieron una escuela. Tanto como sé, esta fue la primera escuela del misterio en la Tierra. En ese ciclo era llamada la Escuela de Misterio Nagal, en donde ellos simplemente intentaron enseñar cómo hacer esta cosa que llamamos resurrección o ascensión a través del Tantra. Tantra es una palabra hindú para yoga o unión con Dios a través de las prácticas sexuales. Se abren paréntesis. Tenemos mucho que repasar antes de que podamos comprender exactamente lo que estaban haciendo. Se cierran paréntesis. Como sea, ellos hicieron esto y comenzaron a enseñar a otras personas. Antes de que se hundiera Lemuria, había instruido aproximadamente a 1000 personas, lo que significa
que cerca de 333 familias, de 3 cada una, eran capaces de comprender lo que estaban ellos haciendo. Y lo demostraron. Eran capaces de hacer el amor de una forma inusual. No se tocaban el uno al otro. En realidad, de hecho, no necesitaban siquiera estar en la misma habitación. Era hacer el amor interdimensionalmente. Le enseñaron a otros cómo hacerlo y estaban llegando a un lugar en donde otros pocos miles de años habrían transformado probablemente a toda la raza hacia una conciencia nueva. Pero evidentemente Dios dijo que no. No era el momento adecuado. Solo habían comenzado cuando Lemuria se hundió. Lemuria, como dije, era femenina y los lemurianos eran muy psíquicos. Ellos sabían que Lemuria se iba a hundir con mucha antelación. Sabían con absoluta certeza, no era siquiera materia de discusión. Entonces se preparó con mucha anticipación. Llevaron todos los artefactos hacia el lago Titicaca, Monte Shasta y otros lugares. Incluso se removió el gran disco dorado de Lemuria. Sacaron todo lo que tenía valor fuera de la tierra y se prepararon para el final. Cuando Lemuria se hundió finalmente, estaban totalmente fuera de la isla. Se habían restablecido desde lago Titicaca a través de América Central y México, y tan lejos como Monte Shasta. Lemuria se hunde y surge la Atlántida. De acuerdo con lo que dice Todd, el hundimiento de la Lemuria y el surgimiento de la Atlántida ocurrieron al mismo tiempo, durante otro cambio del eje. Lemuria descendió y se elevó lo que sería llamado la Atlántida. La Atlántida era un continente muy grande. Como se muestra aquí, figura 3-13. La parte sureste de Estados Unidos no estaba allí. Florida, Luisiana, Alabama, Georgia, California del Sur, Carolina del Norte y partes de Texas estaban abajo del agua. No sé si la Atlántida era así de grande o no, pero era muy grande. Realmente consistía en este continente y 9 islas, una al norte y una al este, y una al sur y 6 al oeste, que se extendían hasta donde está ahora Florida. Figura 3-13, Atlántida. Actualización. El 23 de mayo de 1998, Aaron Duvall, presidente de la Sociedad de Egiptología de Miami, Florida, anunció que la antigua Atlántida ha sido encontrada cerca de Bimini, que puede ser probado más allá de toda duda. Han encontrado una inmensa pirámide submarina y han abierto cámaras selladas herméticamente para exponer los registros que confirman lo que dijo Platón sobre la Atlántida durante el tiempo de la antigua Grecia. El señor Duvall dijo que presentará su evidencia al mundo antes de finales de 1998 o poco tiempo después. Continuaremos el siguiente domingo con esta narración, recordándoles que este libro, La Flor de la Vida, volumen 1, está dividido en 8 capítulos.